Natura Nostra. En esta tercera parte de la descripción del venezolano 2012, que consideramos muy interesante comunicárselo a ustedes, nuestra visión, la percepción que tenemos del venezolano actual, vamos hacia la parte ideológica. Ya lo revisamos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, en las dos anteriores entregas. Hoy le corresponde la parte ideológica. Y esta parte es muy interesante, muy importante, y nos va a dar unos resultados bien llamativos. Para nosotros ideología es el paradigma que tiene una persona, un grupo, un colectivo, un partido. ¿Para qué? Para hacer ver cuál es el funcionamiento ideal de una determinada sociedad. Y cuando se tiene una ideología, entonces se tienen una serie de principios, de parámetros ideales con el cual esa sociedad se puede enfrentar y se puede obtener la sociedad ideal. Toda ideología para nosotros, cosa que llevamos estudiando desde hace más de 20 años, toda ideología debe tener tres componentes. Todo tiene un posicionamiento ante el cambio, tiene un posicionamiento frente a la convivencia y frente a los valores, que son valores de tipo social, que no son los valores morales y éticos que pueden tener ya las personas, inclusive los grupos. Cuando unimos estas tres cosas, tenemos entonces la ideología, y aquí describimos tres tipos de escuelas ideológicas: las escuelas conservadoras, las escuelas renovadoras y las escuelas revolucionarias. Cada una tiene cuatro variantes, por hacerlo, por llamarlo así de alguna forma. Cuando nosotros nos enfrentamos al proceso del cambio, toda ideología tiene cambio, observamos que si un 0 es el proceso revolucionario y 10 conservador, cuando nosotros enfrentamos el posicionamiento del venezolano tradicional, ese venezolano antes de 1998 se generaba como un venezolano renovador ante los cambios, es decir, estaba entre 4 y 6, y ahí entonces el venezolano tenía una tendencia a valorar que realmente los cambios deberían ser frecuentes, permanentes, pero de diferente profundidad y diferente esquema para enfrentar realmente a la situación. Este venezolano renovador, quizás por influencia, seguramente por influencia del presidente Chávez y de su planteamiento ideológico, se viró más hacia la izquierda, es decir, hacia ese proceso revolucionario de cambios drásticos, profundos, y entonces teníamos un venezolano durante todos estos años que percibía que la ideología de los compatriotas era una ideología que estaba en un 3, 3.2, 3.5 y ahí variaba, que se iba entonces al extremo revolucionario. El nuevo venezolano tiende a irse nuevamente hacia los procesos renovadores, es decir, desde un 4.7 hasta un 5.2, ahí está la ubicación del venezolano 2012, que ha tenido entonces, se vuelve un venezolano renovador, tal como el antiguo venezolano de antes del proceso revolucionario. Esto puede significar muchas cosas, puede significar ya que la gente ha entendido que hubo un proceso de grandes cambios, de profundos cambios, y ahora quiere volver o que siente que tiene que volver o se debe volver, o la categoría que usted le pueda poner, hacia el centro, y de ese centro se va quizás hasta un poco más hacia el 5 punto algo. Esto es bien importante porque este es el posicionamiento frente a los cambios. Entonces decimos que es renovador. Es decir, históricamente renovador, se volvió revolucionario y ahora tiende otra vez a ser renovador. En cuanto al proceso de la convivencia, que es muy interesante y muy compleja, si nosotros tomamos que un 0 es ser individualista, extremo, es decir, egoísta y egocéntrico, y un 10 es ser colectivista en una materia en la que todo el mundo es parecido, todo el mundo debe ser igual, y hay un proceso de igualdad, hasta el proceso de igualdad de comida, de vestuario, de todos los procesos, entonces vemos que el venezolano tradicionalmente estaba en una posición que quizás estaba un poco más allá del medio, es decir, estaba en un 5.6, en un 6, que es el grupalismo. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos las cifras entre 2.5, para ser muy rígidos, y 7 y 5, que es la mitad,
ahí encontramos no al individualista egoísta, egocéntrico, sino que encontramos un individualista que lo llamaríamos, podríamos llamar el individualista ciudadano. ¿Qué es esto? Que le importa su yo, pero también le importa el yo de los demás. Y esto en práctica es un poco la ciudadanía. Mientras que si nos vamos desde el 5, el medio, hasta el 7.5, encontramos a los grupalistas, que es la identidad a través del grupo, y entonces entendemos que ese punto medio que nosotros teníamos dificultades de nombrar hasta que le pusimos el nombre de conviviente, ese que puede convivir con los demás a pesar de todas las diferencias, es lo ideal de ese proceso de convivencia en la ideología, al menos para nosotros, y entonces vemos que el venezolano, ese venezolano tradicional, era grupalista, se valía más la presencia de un determinado grupo, de pertenecer a un medio o de una empresa, a pertenecer a algo que le diera identidad y le daba realmente poder, mientras que ese venezolano que estuvo y que está en presencia del gobierno actual se ubica como un venezolano realmente que se ha ido quizás un poco al colectivismo, pero en la actualidad, y esto es bien interesante, vemos un venezolano que se ha ido hacia los grupos e inclusive hacia el individualismo ciudadano. Es decir, está en esa parte media. Un grupo podría tener como promedio un 4.7, que es ese individualismo ciudadano, y otro grupo podría estar alrededor de un 5.9, que podría ser inclusive la gente que se ha venido del colectivismo y la gente que se ha venido entonces de ese colectivismo de hacia la parte media, pero que han quedado en lo grupal. Y esto es bien importante porque para nosotros el individualismo, de ese individualista ciudadano que le importa su yo, le importa lo demás, le aporta fuerza a los grupos y los grupos le devuelven sus buenas acciones de fuerza, de buen comportamiento, etcétera, a través del empoderamiento. Y entonces una relación bien interesante. Ese venezolano entonces encontramos una dualidad, pero que va a terminar siendo con promedio muy cercano al 5, a esa mitad del ser conviviente. Y en cuanto a los valores, el tercer nivel para valorar, para hacer un esquema ideológico en nuestro método, entonces tenemos que un cero ante los valores colectivos, un cero podría ser el ser pragmático, y entendemos por pragmatismo aquí a la capacidad que tenga una personalidad para obtener lo que quiere violentando valores preestablecidos, hasta un 10 que sería el dogmático, que es aquella personalidad individual o colectiva que deja de hacer las cosas por estar respetando un valor preestablecido. Entonces la parte media es una parte que le damos el nombre, también muy dificultoso para encontrarlo, pero lo hemos llamado lo práctico, y lo práctico significa a la personalidad que en valores, en lugar de generar problemas, como lo podría ser un dogmático o un pragmático, genera soluciones. Y este punto medio es bien importante. ¿Por qué? Porque en este punto medio el venezolano tradicional generalmente había estado muy pragmático, es decir, de un 3.8, 4.2, durante estos últimos años quizás se volvió un poco más pragmático, es decir, bajó hasta 3, 3.1, pero en la actualidad estamos frente a un venezolano con un nivel que está cercano a lo práctico, es decir, se puede promediar en 4.7, 4.8, muy cercano al 5. Es decir, estamos describiendo tres venezolanos. Un venezolano anterior a todo este proceso del año 1998 y sobre todo del año 2000, un venezolano que se calificaba ideológicamente como una personalidad renovadora ante los cambios, grupalista y pragmática. Y eso se corresponde a ese venezolano anterior como un venezolano socialdemócrata. Luego, con la elección del presidente Chávez y la influencia de su mensaje en la colectividad venezolana, se evalúa al venezolano más revolucionario, más colectivista, es decir, inclusive saltó de lo grupal a lo colectivista y se volvió también mucho más pragmático. Y esto va a generar en nuestro esquema, que lo pueden después ver en las dos escuelas ideológicas que surgen de estos
estos planteamientos, surge la escuela del marxismo. Y cuando confrontamos a este venezolano socialdemócrata con este venezolano marxista, encontramos que en 2012 encontramos otra situación. Es un venezolano que tiende más a ser renovador ante los cambios, quizás ya aprobó la revolución, ya se aprobaron algunos cambios importantes en la revolución, no quiere, nunca ha sido un venezolano conservador, está en la parte media de renovación ante los cambios, es un venezolano que además se está dividiendo entre ser grupalista, probablemente el pensamiento que viene de la revolución del chavismo, y un venezolano más individualista, ciudadano, y esto podría ser objeto de una convivencia a través de un liderazgo adecuado, y fundamentalmente es un venezolano que inclusive ha dejado ese pragmatismo básico tanto del marxismo como de la socialdemocracia y se ha vuelto un venezolano más práctico, es decir, más de acuerdo a solucionar problemas. Esto se corresponde muy bien con el nuevo perfil de tipo psicológico y entonces es bien interesante revisar al venezolano de acuerdo con estos planteamientos. Hay un nuevo venezolano, en nuestra opinión, un venezolano que entonces es renovador ante los cambios, que puede tener un grupo, individualismo ciudadano, y otro grupo, la fundamentación en el grupalismo, y que juntos pueden ser darle fuerza a los grupos para los grupos que lo empoderen. Y además tenemos un venezolano que ha dejado ese pragmatismo y se está volviendo práctico, es decir, está más orientado a solucionar problemas. Esto lo podemos comparar después con los parámetros morales y éticos que van a ser nuestra próxima entrega. Pero mientras tanto, le hemos tratado de comunicar el venezolano ideológicamente. Vemos algunos cambios muy importantes y estos cambios probablemente tienen muchas cosas que decirle a los diferentes liderazgos. Este es entonces el análisis de tipo ideológico del venezolano del año 2012. Lo dejo con este hermosísimo cuadro de gran formato de Isa de Bris, una pintora venezolana, y los dejo también para que reflexionen sobre cómo es su posicionamiento, el suyo propio, frente a los cambios. ¿Es un hombre o mujer revolucionaria? ¿Es renovador? ¿Es conservador? Ante la convivencia, ¿es una persona que se centra en sí misma, es egoísta, egocéntrica, o por el contrario es colectivista, o por el contrario es un individualismo ciudadano en donde le importa su yo, pero también le importa el yo de los demás? ¿O es un grupalista que entonces tiene el valor en la identidad compartida y eso es un equilibrio? Y también preguntarse si usted es pragmático y es capaz de hacer cualquier cosa por obtener lo que quiere, o es un dogmático que deja de obtener lo que quiere por estar respetando valores preestablecidos. Probablemente usted se puede ubicar en cualquier posición y aquí entonces surgen las dos escuelas ideológicas tradicionales que vemos en los libros de historia, en los libros de política, pero también vemos el nuevo posicionamiento. Si usted está cercano al 555, usted probablemente, de acuerdo a nuestro esquema, tiene una ideología de la sustentabilidad. Y esto yo creo que es un mensaje muy importante. Será hasta el próximo Natura Nostra, en donde hablaremos de los valores éticos y morales del venezolano 2012. Será hasta la próxima.